Buenas, soy Miquel Barba del Horno y voy a presentar la ponencia La clase social, sujeto histórico o proceso histórico que he desarrollado junto a Paula Revuelta y Amosas. Bueno, el objetivo de la ponencia es tratar de definir un concepto de clase social que nos sirva para dar cuenta de las desigualdades multidimensionales que se producen en las sociedades contemporáneas, ¿no? Entonces vamos a partir un poco de una revisión conceptual de lo que es la clase social o el papel que ha tenido este concepto en las ciencias sociales, ¿no? Por un lado, existe un debate, una serie de dilemas en torno a este concepto. Hay autores o corrientes que no lo consideran un concepto relevante y que lo han relegado o abandonado, ¿no? Y otros pues, que lo consideran el concepto esencial sobre el cual se ha de explicar, ¿no? la historia, las sociedades. Entonces, en ese sentido, pues vemos que está bastante polarizado el tema, ¿no? Por otro lado, es un concepto eh, ambiguo, ¿no? Que ha sido definido de diferentes maneras para dar cuenta pues, de procesos diferentes, ¿no? Entonces, pues estamos ante un fenómeno que es multidimensional, ¿no? Y han surgido pues, múltiples clasificaciones a la hora de denunciar las clases sociales o las diferentes teorías en torno a la clase social, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la distinción clásica marxiana de clase en sí para sí, ¿no? La clase como posición estructural o como sujeto histórico, ¿no? Y luego estas otras dos clasificaciones que hemos tomado del trabajo Comprender la clase social de Eric Olin Wright, ¿no? Pues como él apunta que hay ciertas teorías o corrientes que interpretan la clase como una posición estructural, otros como un grupo social, otros como un agente político, ¿no? Y otra de las clasificaciones que emplea él, pues la clase basada en atributos individuales, ¿no? Que serían una especie de sistema clasificatorio. Una segunda que relaciona con el trabajo de Weber, ¿no? Que relaciona la clase social con los mecanismos de cierre y con el acaparamiento de ciertas oportunidades por parte de ciertos grupos. Y un tercer bloque que sería el marxista, que centraría la explicación en la explotación, ¿no? Bueno, vemos que, por lo tanto, hay una pluralidad de enfoques y vamos a tomar bueno, vamos a hacer un repaso en base a cuatro grandes bloques de algunas de las que creemos que son las contribuciones más interesantes para lo que queremos hacer y partiremos de un mínimo común denominador, ¿no? La clase social sería toda esa serie de posiciones colectivas vinculadas a desigualdades de tipo económico, ¿no? Bueno, el objeto de la ponencia, como he dicho anteriormente, pues intentar definir un concepto de clase que dé cuenta de todas esas dinámicas de desigualdad que se dan en las sociedades contemporáneas y específicamente las que tienen que ver también no solamente con la desigualdad tradicional de clase, la polarización que se ha venido utilizando entre burguesía y proletariado, sino también otros tipos de diferencias de tipo cultural, de género, étnico, etcétera, y cómo se relaciona también en la desigualdad con la conexión, con la desconexión con las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, hemos partido de la revisión de la literatura en base a cuatro grandes bloques, ¿no? El primero, que entendería la clase social como una posición estructural, vienen las relaciones de producción, el caso de Marx, en el mercado, el caso de Weber, o en el caso de las organizaciones, ¿no? En el caso de Tilly, ¿eh? Y, bueno, un segundo bloque que entendería la clase social no como una posición estructural objetiva de la cual ha de emerger necesariamente, etcétera, sino como una construcción lingüística o política, ¿no? Esto en la historiografía tuvo mucha importancia en este sentido en lo que el denominado giro lingüístico, ¿no? Los trabajos de Gareth Stedman Jones en torno a los lenguajes de clase, ¿no? Como él interpreta que no existe una necesidad, ¿no? En esa emergencia de la clase obrera, sino que la clase obrera emerge fundamentalmente a través de una serie de organizaciones políticas, ¿no? Que son las que crean un lenguaje común y unifican de alguna manera a una serie de grupos que en principio eran diversos, ¿no?
Relacionado con esto también, pues las teorías más de las ciencias políticas, ¿no? De carácter más postmarxista, postmoderno, como se quiera llamar, de Negri, Virno, Laclau, etcétera, ¿no? La multitud, el pueblo, ¿no? Que se construye políticamente más que tener una existencia que se basa en las relaciones de producción-explotación y automáticamente de ahí emergería la clase social como sujeto histórico. Pues estos autores lo que plantean es que no, ¿no? Que la emergencia de estos actores colectivos es un fenómeno fundamentalmente político. Un tercer bloque se centraría en la clase como grupo social de base cultural, ¿no? Las diferencias culturales que se dan entre las diferentes clases sociales. Aquí son importantes los trabajos de Bourdieu, sobre todo, y bueno, Savas, que se ha basado también parcialmente en Bourdieu, los trabajos en la distinción, etcétera. Bueno, lo que creemos que es importante para integrar esa dimensión de la diferencia, ¿no? La desigualdad está ligada también a la diferencia, como las diferencias generan desigualdades y las desigualdades también generan diferencias a nivel cultural, étnico, de género, etc. Y por último, la clase como posición en la red, ¿no? Más vinculado a las teorías que vinculan la desigualdad, el poder, a posiciones estructurales también en una red de conexión con el resto de agentes sociales, ¿no? Que, bueno, aquí habría que nombrar el trabajo de Manuel Castells, sobre todo la era de la información, y luego también otros trabajos que se han desarrollado en teoría de redes, como el de Ronald Barthes, ¿no? Los agujeros estructurales, como él teoriza sobre la formación de grupos en base a diferentes estructuras de red, etcétera, ¿no? Con esto querríamos introducir la importancia, ¿no? De la conexión, desconexión en la generación de desigualdades en las sociedades contemporáneas. Entonces, bueno, el objetivo sería integrar esas 4 dimensiones y hemos partido más de que la clase debía ser entendida como un proceso social, ¿no? En el sentido en que la entiende, por ejemplo, Thompson, ¿no? Más que un sistema clasificatorio, ¿no? Debe basarse sobre la realidad empírica, más que ser un sistema clasificatorio, una clasificación que nos sirve para explicar la realidad empírica. La clase concreta, ¿no? La estructura de clases concreta la debemos de adivinar investigando sobre la realidad empírica. No puede ser un a priori, ¿no? La aproximación teórica que proponemos es la de la teoría de campos de Pierre Bourdieu, ¿no? La que plantea que existen diferentes tipos de capitales, ¿no? Además del económico, habría un capital social vinculado a lo que hemos nombrado antes, a esa dimensión de la conexión, y una serie de capitales culturales asociados pues, no solo al tema bagaje académico, etcétera, se ha utilizado también el concepto de capital cultural para dar cuenta de cómo las diferencias étnicas, por ejemplo, contribuyen a crear desigualdades, etcétera, ¿no? O incluso podría introducirse también la dimensión de género como una diferencia, ¿no? Que da origen a desigualdades también. La estructura social, según la teoría de Bourdieu, está formada por diferentes campos en los que se lucha por la creación, apropiación de diferentes tipos de capitales, ¿no? Y bueno, esos diferentes campos, cada uno da cuenta de un tipo de capital, de un tipo de desigualdad específico, ¿no? Pero se encuentran interconectados de manera que el capital que se obtiene en un campo, bien sea social, cultural, etcétera, puede ser empleado en otros campos sociales. Capital económico, por ejemplo, puede ser empleado en el campo académico para obtener unas mejores credenciales académicas, lo cual da lugar luego en otros campos a la obtención de un mejor puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, otra virtud de la teoría de campos de Bourdieu pensamos que es la que parte de lo empírico. Tiene una serie de conceptos, de categorías que utiliza para analizar lo empírico, no parte de cero, pero no plantea que exista una estructura acabada de clases, sino que las clases tienen que definirse, pues las clases o las desigualdades tienen que definirse en los campos sociales, ¿no? Entonces, la clase en este sentido habría que entenderla como una convergencia entre diferentes campos, ¿no? Cuando en diferentes campos sociales
se están produciendo dinámicas de desigualdad que llevan a unos determinados grupos a estar siempre en una posición de ventaja o desventaja en los diferentes campos, ¿no? Estaríamos ante una clase social, ¿no? La clase social sería, en este sentido, la convergencia entre diferentes campos en estos procesos, ¿no? Bueno, lo que nos proporciona la teoría de campos, las virtudes de esta teoría, entendemos que son, en primer lugar, que trata sobre todo de la desigualdad, ¿no? El campo, cada campo se caracteriza, se define porque son herramientas del investigador, no tiene una existencia real, sino que es una herramienta del investigador para investigar un tipo específico de desigualdad y cómo esa desigualdad se genera y cómo se reproduce, ¿no? Y cómo puede cambiar la dinámica en la que se crea y se reproduce esa desigualdad, porque es un enfoque, como decíamos, procesual, relacional, etcétera, ¿no? Histórico, en definitiva. Bueno, en cuanto al el capital económico, es una de las dimensiones de la clase, pero no es la única. La explotación no se va a producir solamente, según el enfoque de Bourdieu, a través de la producción, de la extracción de la plusvalía, como planteaba Marx, sino que se produce también en otros campos, ¿no? A través de los cuales los capitales permiten a aquellas personas, a aquellos grupos que los poseen, apropiarse del trabajo de otros individuos, ¿no? Sería, al fin y al cabo, la explotación. Bueno, integra también la diferencia, ¿no? A través de los conceptos de capital cultural, habitus. Entonces, es posible integrar en esta explicación también dimensiones como la etnia, el género, las diferencias culturales, las identidades, etcétera, ¿no? Y luego también nos permite integrar en la explicación diferentes niveles, pasando desde la categoría como una definición externa por parte de otros hasta un grupo que ya sería una serie de individuos que comparten hábitos y que tienen una capacidad de acción colectiva, o una organización que sería un grupo que se ha dotado de unas estructuras formales, ¿no? El enfoque de Bourdieu nos permite también movernos en todos esos planos. Incluye también la dimensión de la desconexión a través del concepto de capital social, ¿no? Estaría relacionado precisamente con la capacidad de obtener recursos a través de conexiones con otras personas. Y integra también la dimensión política, ¿no? Integra las cuatro dimensiones que hemos visto anteriormente, porque los campos se definen como espacios de luchas. Es decir, la clase social no es algo estático, sino que es algo que se construye y reconstruye permanentemente en el campo político, ¿no? Bueno, y como conclusiones, pues, en primer lugar, decir que la clase es una herramienta que pensamos que es útil para explicar las desigualdades en las sociedades contemporáneas, pero que debe ser una clase entendida como proceso social y no como un sujeto o como una categoría, como una serie de categorías clasificatorias. Debe ser entendida en un sentido multidimensional, no únicamente desde el punto de vista económico, por ejemplo, hay que incluir también elementos políticos, culturales. Debe ser entendida en términos relacionales y también en términos históricos, ¿no? Bueno, pues con esto concluyo y dejo paso a las preguntas que podráis tener.